Bueno, vamos a continuar con la mañana. Ahora va a entrar Mónica Alario Gavilán. Mónica no puede estar con nosotros personalmente, entrará online. Mónica es doctora internacional en estudios interdisciplinares de género, con menciones de excelencia. Previamente, licenciada en Filosofía y máster en estudios interdisciplinares de género. Experta en violencia sexual y pornografía. Entre el 2015 y el 2020, dirigida por la filósofa feminista Ana de Miguel, hizo su tesis doctoral, La reproducción de la violencia sexual en las sociedades formalmente igualitarias, un análisis filosófico de la cultura de la violación actual a través de los discursos y el imaginario de la pornografía, por la que recibió el primer premio de la Delegación de Gobierno contra la Mujer, de Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra las mujeres en el año 2020. Ha participado como experta invitada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en el proceso consultivo para la creación de las estrategias estatales para combatir la violencia machista en el año 2022-2025. También ha participado en el Fórum del Parlamento Europeo celebrado en Bruselas en el año 2022. En los últimos años ha impartido numerosas conferencias sobre violencia sexual y pornografía. Recientemente se ha publicado su primer libro, que es este, Política sexual de la pornografía, sexo, desigualdad y violencia. Mónica denuncia que la pornografía se ha convertido en la educación sexual para las nuevas generaciones y que este tipo de aprendizaje incide en la reproducción de la violencia sexual contra las mujeres por medio de la construcción del deseo sexual de los hombres. Por todo lo anterior, ha sufrido un grave acoso en redes sociales. Y sin más, ya os dejo con Mónica. Disculpen, en serio otra vez. El propietario del 0375 KMT no está aquí. Lo siento. Bueno, pues va a entrar ahora Mónica con su ponencia Relación entre la pornografía, la violencia sexual y la prostitución. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. ¿Se me ve? Sí, te vemos. Vale, y me oís bien y todo, entiendo. Bueno, pues nada, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación y por contar conmigo para estas jornadas. La verdad es que por distintos motivos está siendo complicado para mí el tema del desplazamiento y me da rabia no poder estar de manera presencial, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias a todas las personas que estáis ahí y bueno, y a todas las que habéis estado detrás para que esto pueda realizarse. A lo que voy a compartir hoy con vosotras y con vosotros, trata un poco sobre pornografía, violencia sexual, prostitución, y es parte de las investigaciones que yo realicé para mi tesis doctoral, ¿no? Yo cuando empecé la tesis no pensaba en absoluto meterme en la pornografía. Tenía en la cabeza que quería dedicarme a analizar la reproducción de la violencia sexual, pero no tenía ningún tipo de conciencia de que la pornografía tuviera ahí un papel importante, ¿no? Entonces a mí me preocupaba pues, ser consciente de la magnitud de la violencia sexual que sufren hoy en día las mujeres y las niñas, incluso en sociedades como la nuestra, en que el valor de la igualdad parece algo pues, importante e incluso alcanzado, ¿no? Según con quién lo hables. Y me sorprendía mucho fundamentalmente como la enorme cantidad de esa violencia sexual a la que no consideramos violencia, ¿no? A la que llamamos de muchas otras formas. En esto vamos a ir profundizando a lo largo de esta exposición. Yo comencé, por tanto, estudiando, por un lado, la construcción del deseo sexual masculino, dado que son los hombres quienes ejercen esta violencia sexual, que era el objeto de mi investigación. Me parecía obvio que había que ir a mirar qué es lo que estaba pasando ahí en la construcción de la sexualidad masculina, ¿no? Y por otro lado, estudiaba qué se había dicho desde el feminismo sobre el tema de la violencia sexual. Y bueno, pues yo iba leyendo, iba estudiando y en mi cabeza se iba generando un marco teórico que me permitía comprender un montón de cosas, pero es verdad que en mi cabeza había una pregunta, no solo en mi cabeza, sino también en mis tripas, ¿no? A nivel un poco más visceral. Había una pregunta que yo, por mucho que leyese,
como que no conseguía encontrar ninguna respuesta que me resultara satisfactoria. Y la pregunta es, ¿cómo están realmente aprendiendo los hombres de manera masiva? Porque la violencia sexual, al final, estamos hablando de unas cifras escalofriantes a día de hoy, ¿no? ¿Cómo están los hombres masivamente aprendiendo que ejercer violencia contra las mujeres y contra las niñas es algo sexualmente excitante? ¿Dónde están interiorizando eso? Porque es en la misma sociedad en la que yo vivo. ¿Qué se me está escapando? ¿Dónde está ese aprendizaje, no? Y yo ahí leía, pero esa pregunta, lejos de responderse, como que cada vez era una pregunta más fuerte, ¿no? Y ahí fue cuando, por casualidades de la vida, pues me pidieron que hiciera un articulillo sobre pornografía. Yo, como os digo, no me había metido ni pensaba meterme, pero bueno, pues acepté escribirlo y claro, cuando empecé a investigar en la pornografía, pues de repente todo cuadro. Todo lo que había estado estudiando se engarzaba a la perfección. En la propia pornografía estaban las respuestas a esa pregunta, o sea, yo no tenía que inventarme nada, yo tenía un marco teórico que a mí me permitía interpretar lo que yo estaba viendo en la pornografía, pero las respuestas estaban ahí. O sea, no había que inventarse absolutamente nada. Tanto fue así, ¿no?, que cuando empecé a investigar en el tema de la pornografía, pues básicamente cambié el esquema que yo tenía pensado hacer en la tesis doctoral. Y la tesis acabó siendo precisamente sobre cómo el tipo de deseo sexual masculino que construye la pornografía está colaborando directamente en la reproducción de la violencia sexual. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar. Bien, esta conferencia la voy a dividir en 3 partes, que no están proporcionadas en cuanto al tiempo, pero que sí que tiene un sentido la división. La primera parte va a ser la más larga y es cuando vamos a hablar de cómo se reproduce la violencia sexual en estas sociedades a través de la masculinidad y también a través de la pornografía. Una segunda parte mucho más breve en que vamos a hablar de cuál es el tema principal de la pornografía, el núcleo en torno al cual orbita todo lo que vemos en estas páginas. Y en tercer lugar vamos a hablar de unas reflexiones que ya son posteriores al libro, a la publicación del libro, sobre el borrado de la línea que debería estar separando lo que es sexo de lo que es violencia sexual. Yo os voy a ir diciendo por dónde vamos, ¿vale? En el PowerPoint además lo vais a poder seguir bien. Y entonces, vamos a empezar por el primer punto, la primera parte, que es la reproducción de la violencia sexual en la pornografía. La pregunta a la que vais a ver, que vamos a ir volviendo en esta primera parte, es precisamente pues, la que yo tenía en la cabeza todo el rato, ¿no? Que es ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales, entre comillas, con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos, ¿no? Si lo pensáis bien, esto es lo que encontramos en la violencia sexual, también en el consumo de prostitución, aunque haya una infraestructura monetaria de por medio, ¿no? Lo que encontramos son, en ambos casos, hombres a los que les parece excitante realizar unas prácticas que ellos están viviendo como sexuales, a pesar de que la mujer no quiera realizarlas, ¿no? La única diferencia en este caso que encontraríamos entre la prostitución y la violencia sexual es que la prostitución, por decirlo de alguna manera, es una violencia sexual previo pago, ¿no? La primera pregunta que nos tenemos que hacer en estos casos es ¿en qué medida podemos considerar que estas prácticas a las que nos estamos refiriendo son prácticas sexuales? Y para aclarar un poco este asunto, a mí me gusta utilizar la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice así, dice que violencia sexual contra las mujeres es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima. Claro, la clave de esta definición, y por lo que a mí me gusta utilizarla, es porque creo que saca a la luz 2 aspectos que son diferentes e imprescindibles para analizar el tema de la violencia sexual. Por un lado, el deseo, algo es violencia sexual cuando no hay deseo por parte de la mujer, y por otro lado, el consentimiento, ¿no? Algo es violencia sexual cuando no hay un consentimiento libre, cuando hay una coacción. Bien.
De manera que cualquier acto que o bien no sea deseado o bien no sea consentido por la mujer hacia la que se dirige es violencia sexual. Aunque quizá esto sea muy básico, pues nunca está de más repetirlo, ¿no? Más en los tiempos que corren, no es lo mismo el deseo y el consentimiento, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una mujer puede desear realizar una práctica sexual, pero no dar su consentimiento a la misma, porque si al día siguiente madruga, es muy tarde y tiene una reunión de trabajo y prefiere irse a dormir. Y dice, mira, sí, me apetece, tengo ese deseo, pero no lo vamos a hacer ahora porque quiero irme a dormir. Bien, en esta situación, si esas prácticas se dan, esas prácticas no son sexo, sino que son violencia, porque la mujer no ha dado su consentimiento, ha dicho que no, de hecho. Bien, el ejemplo contrario nos da mucho más de sí para analizar en las sociedades en que vivimos, ¿no? Situaciones en que una mujer puede dar su consentimiento a realizar prácticas que no desea. ¿Por qué puede pasar esto? Por un montón de situaciones, ¿no? Porque quien se las está pidiendo esas prácticas es su pareja y ella siente que no tiene derecho a decirle que no, porque tiene una situación de necesidad económica y entonces le están ofreciendo algún tipo de dinero a cambio, porque, yo qué sé, hay muchos hombres a su alrededor y entonces tiene miedo a que si mantiene su negativa, el nivel de violencia, no solo sexual, sino física, va a ser mucho mayor, etcétera, etcétera, etcétera. En todas estas situaciones en que no hay un deseo por parte de las mujeres, pero dan un consentimiento que no parte de ese deseo, obviamente, que no existe, ¿no? Sino que dan un consentimiento que parte de otras circunstancias, de otras características de la situación, esto de nuevo no es sexo, sino que es violencia sexual, porque no hay un deseo y el consentimiento es un consentimiento coaccionado. Por tanto, aunque parezca muy obvio, es importante que aprendamos como sociedad, ¿no?, a diferenciar el sexo de la violencia sexual. Para que algo sea sexo, es imprescindible que esté basado en la reciprocidad, algo que no pasa en la violencia sexual, ni tampoco como un tipo de violencia sexual en la prostitución, ¿vale? Y para que esté basado en la reciprocidad es imprescindible que cuente tanto con el deseo de las mujeres como con un consentimiento que nace de ese deseo. Ese es el único consentimiento válido. Yo tengo un deseo sexual, tengo un deseo de implicarme en una práctica sexual y por tanto digo, sí, doy mi consentimiento. Eso vale. Cualquier consentimiento que no parta de ese deseo sexual, sino de otras circunstancias, no es un consentimiento válido. Y así encontramos que algo es violencia sexual cuando no está basado en la reciprocidad, es decir, cuando o bien no hay deseo por parte de las mujeres, o bien no hay un consentimiento que nazca de ese deseo, o bien no hay ninguna de las dos cosas. Volvamos entonces a nuestra pregunta. ¿Por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? Con lo que hemos visto hasta ahora ya podemos entender las comillas que yo le pongo ahí a la palabra sexuales, ¿no? Esas prácticas no son sexo, sino que son violencia sexual. ¿Por qué? Precisamente porque la mujer no desea realizarlas, ¿no? Claro, si os interesa el tema del lenguaje, a mí me parece un asunto súper interesante el cómo nos referimos a las cosas, ¿no? Qué palabras les ponemos a las cosas y cómo eso cambia la mirada que tenemos hacia ellas. Una pregunta que tendríamos que realizarnos es ¿por qué seguimos denominando prácticas sexuales a prácticas a las que quizá tendríamos que referirnos como prácticas violentas, en la medida en que no son sexo, sino que son violencia, ¿no? Bien, vamos a ir desentrañando esto más adelante, pero así en formato spoiler. Finalmente todavía vivimos en sociedades androcéntricas en que impera la visión masculina de la realidad, ¿no? Y por tanto cualquier cosa que excite sexualmente a un hombre sigue teniendo el nombre de sexo, aunque de hecho no lo sea, aunque de hecho sea violencia, ¿no? Bien, iremos profundizando en esto más adelante. En esta primera parte de la conferencia, entonces, vamos a ir a buscar respuestas a esta pregunta a dos lugares distintos. En primer lugar, vamos a hablar de la masculinidad y de la sexualidad masculina, y en segundo lugar, vamos a hablar de la pornografía. Empecemos entonces por el tema de la masculinidad y la sexualidad masculina. Y antes de entrar en materia, me gustaría trasladaros, aunque a lo mejor ya han salido o se repetirán a lo largo de estas jornadas, seguro, algunos datos sobre el consumo de prostitución que nos permiten afirmar sin ningún tipo de duda que la masculinidad es un factor central, tiene que ser un factor central en el análisis de este fenómeno, ¿no?, de la existencia del sistema prostitucional.
estos datos son que el 99,7% de personas que consumen prostitución son varones, que en España casi el 40%, casi 4 de cada 10 hombres reconoce haber consumido prostitución, haber prostituido a mujeres. Y en tercer lugar, que después de hacer investigaciones sociológicas al respecto, todas ellas concluyen que no hay un perfil sociológico concreto de los varones que prostituyen a mujeres. Es decir, que ni la edad, ni el nivel económico, ni el posicionamiento político, ni el lugar de origen, nada, absolutamente nada, permite hacer un perfil estadístico de quiénes son todos esos hombres, esos 4 de cada 10 hombres que están prostituyendo a mujeres. Lo único que tienen todos ellos en común es que son hombres y por tanto que han sido socializados en la masculinidad. Es por eso que a donde tenemos que ir a analizar si queremos desentrañar este fenómeno de la prostitución, así como el de la violencia sexual, es precisamente a la construcción de esta masculinidad. ¿Y qué sabemos de esta masculinidad? Bueno, sabemos de la masculinidad desde hace tiempo que es un género, ¿no? Sabemos que la desigualdad entre hombres y mujeres no se debe a la biología, es decir, no se debe al sexo, sino que se debe al género, ¿no? Los géneros son estas construcciones sociales que están reproduciendo la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, la desigualdad patriarcal. Por decirlo en otras palabras, el sexo sería aquello que nos hace diferentes, el sexo sería aquello que nos hace diferentes y los géneros serían aquello que nos hace desiguales, que está estableciendo un sistema jerárquico. En otras palabras, esto significa que la masculinidad es una construcción social que consiste, por definición, en primer lugar, en oponerse a lo femenino y, en segundo lugar, en situarse por encima de lo femenino, ¿no? Generando esta estructura jerárquica propia del patriarcado. Esto lo podemos ver de manera muy clara en los centros educativos, ¿no? ¿Qué tipo de comentarios recibe un niño en un colegio, por ejemplo, cuando tiene comportamientos femeninos? Recibe comentarios despectivos, comentarios del tipo, pues, mariquita, nenaza, no hagas no sé qué, que pareces una niña, ¿no? Y aquí el niño y todos los niños de su alrededor ya está aprendiendo una cosa muy importante, que es la siguiente, que para él, que podría estar aquí, comportarse de manera socialmente considerada femenina, comportarse como una niña, le sitúa aquí abajo. Y que por tanto, lo que él tiene que hacer para no sufrir esa humillación de su ambiente es intentar posicionarse en este lugar de arriba al que le da acceso el haber nacido hombre, ¿no? Es posicionarse en este lugar de la masculinidad, por encima de las mujeres. Claro, un asunto importante además de esta masculinidad, consistente en posicionarse por encima de las mujeres, es que no vale con que el niño la demuestre una vez en su vida y ya valga para el resto de su existencia. No, esto no funciona así. Esta masculinidad consistente en posicionarse por encima de las mujeres es algo que es constantemente puesto en duda y, por tanto, que debe ser constantemente demostrado por el varón. Por tanto, encontramos hombres con esa necesidad de mostrar esa masculinidad constantemente, ¿no? ¿Por qué tienen que demostrarla constantemente? Hombre, pues si nos paramos a pensarlo, entre otras cosas, porque esa supuesta superioridad no es real, en el sentido de que no es natural, o sea, no va a aparecer en la realidad si los hombres no se encargan de establecerla, ¿no? Si fuera una cosa natural, los hombres no tendrían que hacer ningún esfuerzo por posicionarse por encima, porque eso se impondría en el mundo. Dado que no es así, dado que esa supuesta superioridad no es real, son los hombres quienes tienen que estar constantemente encargándose de establecer esa desigualdad de poder. Bien, y además otro aspecto importante de esta masculinidad es que tiene que ser reconocida por el grupo de iguales masculino, es decir, un hombre solamente va a ser suficientemente hombre si el resto de hombres le reconocen como un igual. Una pregunta fundamental que tenemos que hacernos, y más en estas sociedades, es cómo pueden los hombres mostrar esta masculinidad consistente en posicionarse por encima de las mujeres. Hasta hace no demasiados años, las propias leyes estaban manteniendo esta desigualdad, ¿no? Por ejemplo,
que mi abuela tuviera que pedir la firma a mi abuelo para poder sacar dinero de la cuenta bancaria, ya dejaba claro quién tenía el poder en esa casa, ¿no? O sea, ahí mi abuelo no tenía que hacer grandes esfuerzos por sentir que estaba por encima, porque todo en las propias leyes, en el propio orden social, le decía que esa superioridad era suya, ¿no? Claro, gracias a la lucha feminista podemos decir a grandes rasgos, aunque aquí también hay un debate, pero no es el que nos ocupa hoy, podemos decir a grandes rasgos que esto en el Estado español pues ya de alguna manera no está sucediendo, ¿no? Bien, en la actualidad los hombres todavía pueden sentir esa supuesta superioridad en todos los privilegios que aún mantienen en su vida cotidiana, pero también es cierto que tenemos un movimiento feminista muy potente que cada vez más está señalando esos privilegios como algo injusto, ¿no? Como algo ilegítimo. Claro, lo que vamos viendo es que en el avance hacia sociedades más igualitarias, los hombres cada vez tienen menos terrenos en los que posicionarse por encima de las mujeres, sin recibir una crítica al respecto, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los chavales de este colegio mayor que salen por las ventanas gritando a las mujeres del colegio mayor de enfrente que son unas putas y que salgan de, bueno, en fin, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? A este colegio mayor de los Aujos, bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ellos han intentado posicionarse por encima, que han recibido a cambio una crítica social. Claro, ya no se puede hacer esto de cualquier manera, o al menos eso intentamos desde el feminismo, ¿no? Entonces, una pregunta relevante es ¿a qué terreno se ha desplazado ese deseo de los hombres de posicionarse por encima de las mujeres? Porque es verdad que ese deseo se va viendo acorralado, pero no ha desaparecido. No ha desaparecido. Entonces, ¿dónde a día de hoy se está satisfaciendo ese deseo masculino de sentir el poder sobre las mujeres? Las investigadoras que llevan ya pues años, ¿no? Investigando sobre este tema coinciden en que ese deseo se ha desplazado a la construcción de una sexualidad dominante en que el hombre intenta posicionarse por encima de la mujer con la que tiene relaciones sexuales. Quizás ahora ya podéis ver un poco la línea por la que os estoy hablando tanto del tema de la masculinidad. Pero recordemos a su vez que para que esto surta efecto, para que esta masculinidad funcione de alguna forma, cada hombre tiene que ser reconocido por el resto de hombres. Entonces, vamos a hacernos como el rizo de la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede un hombre mostrar a otros hombres que en su sexualidad él es suficientemente hombre como para posicionarse por encima de las mujeres? ¿Cómo puede un hombre hacer esto? Enseñar a los demás hombres que en su sexualidad él es un hombre como Dios manda, ¿no? Un machote. Bien, en las sociedades en que vivimos esto lo pueden hacer de muchísimas maneras. Voy a poner unos ejemplos simplemente para bajar un poco este contenido teórico a tierra y que todas sepamos de lo que estamos hablando. En primer lugar, pueden hacerlo en la vivencia y la expresión de la sexualidad desde el dominio. A mí aquí me gusta poner un ejemplo que viví hace unos años cuando estaba haciendo las prácticas en un instituto, en un centro de educación secundaria. Entonces, yo llegué un lunes por la mañana al centro y en la puerta había un grupo de chavales que serían de segundo de la ESO, que estaban hablando del fin de semana anterior y entonces uno de ellos le contaba al resto que al salir del garito en el que habían estado tomándose unas copas, pues que había ligado con una chica, se habían ido a su casa y habían mantenido relaciones sexuales. Esto que os voy a contar nos va a sorprender porque esto lo hemos oído todas, ¿no? Claro, el tema es qué vocabulario utilizaba este chico para contar esta experiencia, porque lo que él les decía a sus amigos es: fuimos a mi casa y yo me la follé. Yo, hombre sujeto activo, me follé a mujer cuerpo pasivo. Este chico no está viviendo ni expresando un encuentro sexual con una mujer como algo basado en la reciprocidad, no está diciendo tuve relaciones sexuales con, o en su propio vocabulario follé con, sino me follé a. De manera que aquí ya desde el propio lenguaje está estableciendo una relación de poder clarísima. Yo soy quien le hizo algo a esa mujer. Yo soy el sujeto activo. Ella es el cuerpo que recibió mi acción, ¿no? Bien, un segundo ejemplo en que podríamos verlo es cuando los hombres comparten pornografía y la comentan, como también sabemos, pues con ese tipo de vocabulario consistente en deshumanizar a las mujeres. No nos vamos a detener aquí porque vamos a hablar de ello con detenimiento más adelante. Otro ejemplo sería el ejercicio de la violencia sexual en grupo,
lo estamos viendo desgraciadamente de un tiempo a esta parte de manera prácticamente cotidiana, ¿no? Y cuando los hombres ejercen violencia sexual en grupo, es muy importante que entendamos que en cierta medida se están comunicando entre ellos. Se están comunicando entre ellos en el sentido de que se están mostrando unos a otros que en la sexualidad son suficientemente hombres como para estar dominando a esa mujer a la que están violando en grupo, ¿no? Claro, de hecho, que los propios violadores filmen la violación que están cometiendo es una muestra de esto. Ellos cuando graban una violación lo están haciendo porque así no solamente están mostrando a esos hombres con los que están violando que son suficientemente hombres, sino que en el futuro se lo podrán mostrar a todos aquellos hombres a quienes les envíen el vídeo. Claro, y de hecho, si lo pensamos, ¿dónde acaban los vídeos que sacan los violadores mientras violan? Acaban o bien rulando en grupos de WhatsApp o bien subidos a las páginas de pornografía. Lo cual ya tendría que hacer que nos pitaran un poco los oídos si venimos de la calle con esta idea de que la pornografía muestra sexo explícito. Porque si la pornografía muestra sexo explícito, ¿qué diantres pinta el vídeo de una violación colectiva subida en estas páginas? Es más, cuando socialmente se sabe que una violación colectiva ha sido grabada, los hombres acuden en masa a buscar el vídeo de esa violación. ¿Por qué podemos hacer esta afirmación? Pues por un dato muy sencillo, que es el siguiente. En el año en que salió la sentencia de esta violación colectiva de los Sanfermines, Pornhub es una página web de pornografía, ¿vale?, que en ese mismo año tenía 1.333 visitas por segundo. 1.333 visitas por segundo. En ese mismo momento en que salió la sentencia de esta violación colectiva, el término más buscado en esta página web de pornografía era un término que hacía referencia a ese vídeo. Es decir, imaginemos cuántos hombres tenía que haber simultáneamente entrando en una página de pornografía para buscar un vídeo de una violación, como para que en una página que tiene 1.333 visitas por segundo, eso se convirtiera en el término más buscado. Son datos escalofriantes a los que tenemos que dar la relevancia que tienen, ¿no? Porque los hombres no reconocen luego que han ido a buscar esos vídeos, pero tiene que haber muchísimos para que ese sea el término más buscado, ¿no? Un último ejemplo es cuando los hombres prostituyen a las mujeres de manera grupal, ¿no? Hay muchos artículos relativamente recientes que hablan, de unos cambios en las dinámicas de ocio nocturno, ¿no? ¿Qué significa esto de cambio de dinámicas de ocio nocturno? Pues significa que cuando yo en la adolescencia salía con mis colegas, pues a lo mejor poníamos dinero para comprar unas cervezas y con lo que sobraba comprábamos patatas fritas, y ahora con lo que sobra lo que hacen es que hacen un bote común y cuando tienen suficiente se van a un prostíbulo y prostituyen a una mujer entre todos. Esto es a lo que están llamando cambios de dinámicas en el ocio nocturno, ¿no? Como al final el violar a una mujer se banaliza, ¿no?, hasta el punto de poder hablar de ello como si fuera un tipo de ocio masculino, ¿no? Una diversión sin más, igual que se habla de la pornografía, finalmente. Bien, claro, el punto por el que yo os estoy contando todo esto, el punto al que quiero llegar, que es imprescindible para entender todo lo que vamos a ver después, es que la sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres. Esto significa que la sexualidad en la masculinidad tiene dos funciones, y esto es fundamental que lo entendamos. En primer lugar, la sexualidad es el terreno en que los hombres van a intentar satisfacer sus deseos sexuales, obteniendo un placer sexual, pero entended aquí por placer sexual un placer pura y exclusivamente físico, ¿vale? Y es en segundo lugar el terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, obteniendo un segundo placer que, si bien no tendría por qué tener nada de sexual, en estos patriarcados se acaba vinculando a la sexualidad masculina, que es el placer de sentir ese poder sobre las mujeres.
La unión de estos dos placeres, de estas dos funciones en la sexualidad masculina, es el único punto desde el que podemos entender la violencia sexual, el consumo de pornografía y el consumo de mujeres prostituidas. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que al unir estos dos placeres, estas dos funciones, se construye una excitación masculina que está completamente vinculada a la sensación de poder sobre las mujeres. Si esta sociedad no fuera un patriarcado, podríamos pensar que el terreno de la sexualidad es un terreno que se comparte desde sensaciones positivas hacia aquellas personas con quienes se comparte. Ojo, positivas, no necesariamente románticas, pero sí de importancia del bienestar de la otra persona, búsqueda de placer común, un deseo mutuo, recíproco, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿cómo es posible que vivamos en sociedades en que en el terreno de la sexualidad se ha metido la violencia? Si es que parecen cosas contradictorias la sexualidad y la violencia. ¿Cómo es posible que se hayan unido? Precisamente por lo que estamos viendo ahora mismo. Porque ese deseo de los hombres de posicionarse por encima de las mujeres se ha desplazado al terreno de la sexualidad, construyendo un deseo sexual masculino en que el placer sexual puramente físico y el placer de sentir el poder sobre las mujeres se han aunado. De manera que ahora mismo, en este tipo de sexualidad masculina, son dos cosas que van juntas, que son inseparables. Lo vamos a ver más adelante en la pornografía. Claro, esto es fundamental, porque si lo pensamos bajándolo a la práctica, ¿cómo puede un hombre, en un encuentro sexual concreto con una mujer, sentir ese poder sobre ella al que se vincula su excitación sexual? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, puede hacerlo dejando completamente de lado el placer de ella, puede hacerlo realizando prácticas con el cuerpo de ella sin haber preguntado si es una cosa que a ella le gusta o no, puede hacerlo imponiendo esas prácticas aunque sea plenamente consciente de que a ella no le gusta, puede hacerlo presionándola para realizar prácticas pornográficas que son dolorosas o no deseadas por ella, puede hacerlo accediendo a su cuerpo mientras ella está borracha o inconsciente o dormida, puede hacerlo por medio de la amenaza de la violencia física o del chantaje, es decir, esa sensación de poder que se vincula a la excitación sexual masculina es lo que permite que los hombres se exciten con el ejercicio de la violencia sexual. Porque finalmente lo que estamos viendo es que desde la desigualdad, desde ese ejercicio del poder hasta la violencia, lo que hay es un continuo. En la medida en que los hombres se excitan con ese ejercicio del poder, de alguna u otra manera se están excitando con el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Bien, claro, si volvemos entonces a esta pregunta de por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos, en lo que hemos visto hasta ahora ya tenemos algunas posibles respuestas, ¿no? Hemos visto en primer lugar que la sexualidad se ha convertido en un terreno en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres y hemos visto cómo esto abre la puerta a que se exciten en el ejercicio de la violencia, ¿no? Dado que es una manera de posicionarse por encima. Hemos visto también cómo la excitación masculina se acaba vinculando con esa sensación de poder sobre las mujeres. Y a continuación vamos a ver, antes de pasar al terreno de la pornografía, cómo se construye una especie de sensación socialmente aceptada de que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales. Vamos a profundizar en esta idea que os sonará a todas porque es una idea propia de la cultura de la violación, ¿no? Esta idea, que ya la denunciaron en su momento las feministas radicales en los años 70, es la que a nivel teórico se conoce como el derecho de acceso, ¿no? El supuesto derecho de los hombres de acceder sexualmente a los cuerpos de las mujeres. Vamos a desgranar un poco esta idea poco a poco para que podamos entender la profundidad, el calado que tiene. ¿De dónde viene esta idea? Esta idea viene de que históricamente se ha venido conceptualizando el deseo sexual masculino como una especie de torrente desbocado, de fuerza imparable, que una vez que se despierta el hombre está arrebatado por ese deseo sexual y entonces no puede controlarse, ¿no? O sea, imagino que esta idea os suena a todas las personas que estáis aquí. Claro, esto en otras palabras podríamos expresarlo de la siguiente manera. El deseo sexual masculino
se ha venido entendiendo y se sigue entendiendo todavía, no como un deseo, sino como una necesidad. Esto es fundamental, porque mientras que un deseo puede no quedar satisfecho, y no pasa nada, una necesidad tiene que poder satisfacerse. Yo puedo tener muchísimas ganas de comerme una mandarina, pero si no hay mandarinas y no me la puedo comer, pues no pasa nada, me aguanto y me como otra cosa, porque es un deseo. No pasa nada, ya me la comeré otro día. Pero yo tengo la necesidad de comer. Y si se me priva de esa posibilidad, si yo necesito comer y no puedo hacerlo, voy a hacer cualquier cosa que esté en mi mano para conseguirlo, porque necesito satisfacer esa necesidad, ¿no? Bien, la idea de que los deseos sexuales masculinos no son deseos, sino que son necesidades, tiene varias consecuencias muy importantes de cara al terreno que nos ocupa, ¿no? En primer lugar, quita al varón la responsabilidad de lo que haga movido por ese deseo. ¿Por qué? Hombre, pues porque si entendemos que ese deseo es una necesidad, una vez se despierta, el hombre está arrebatado por esa supuesta necesidad y ya no es consciente ni de lo que está haciendo para satisfacerlo, porque teóricamente lo necesita, ¿no? Claro, ¿quién es responsable de lo que haga ese hombre movido por esa supuesta necesidad? Pues la mujer que haya despertado ese deseo masculino, ¿no? Por eso a día de hoy todavía, después de un caso de violencia sexual, la sociedad dirige su mirada hacia la mujer que ha sobrevivido a ella y se pregunta qué ropa llevaba, dónde estaba, qué hora era, cómo había hablado con él previamente, si en algún momento habían mantenido relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué hizo ella para despertar esa supuesta necesidad que hizo que el hombre no pudiera controlarse? Pero una segunda consecuencia de esta idea de que los deseos sexuales masculinos son necesidades, una consecuencia además lógica, directa, es que si ese deseo sexual masculino no es un deseo, sino que es una necesidad, los hombres tienen derecho a satisfacer su deseo sexual. Pero ojo, que en esta idea socialmente acertada hay una parte no dicha. No solamente se considera que los hombres tengan derecho a satisfacer sus deseos sexuales, porque esto, por medio de la masturbación, cualquiera se lo podría gestionar y no habría nada que decir al respecto, sino que socialmente se considera que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales accediendo para ello al cuerpo de una mujer. Y esta es una idea que se ha utilizado a lo largo de la historia y se sigue utilizando hoy para legitimar tanto el ejercicio de la violencia sexual como el consumo de prostitución. ¿Por qué? Porque, claro, pensad una cosa. Si el hombre tiene derecho a satisfacer su deseo sexual utilizando el cuerpo de una mujer y ninguna se ofrece voluntaria, ¿qué opciones le quedan a ese hombre? O violar previo pago. Vaya, prostituir a una mujer. En una vuelta de tuerca bastante perversa de todo esto encontramos un argumento que también habréis oído, que dice que si regulamos la prostitución habrá menos violencia sexual. Claro, contra las mujeres que no estamos prostituidas. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de que los hombres sí o sí tienen que poder utilizar el cuerpo de una mujer para satisfacer ese deseo. Y se nos dice que si, por ejemplo, abolimos la prostitución, a los hombres no les va a quedar otra alternativa que violarnos al resto, ¿no? Claro, desde una perspectiva feminista lo que se diría es, bueno, espérate, es que el hombre no tiene derecho a utilizar el cuerpo de una mujer si ella no quiere, ¿no? Obviamente, claro. De manera que aquí no hay esta relación entre la abolición de la prostitución y el aumento de la violencia sexual. Por un lado, no está reconociendo la violencia sexual en la prostitución y por otro lado, no es una idea realista en el sentido de que la respuesta pasa por que los hombres asuman que no tienen derecho a utilizar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Bien, vamos a pasar, después de esta idea que es muy importante en la pornografía, ahora lo vamos a ver, a esta segunda parte, que es hablar de pornografía. Lo primero que me gustaría contaros es, muy brevemente, qué es lo que hice yo en la investigación de la tesis doctoral. Bien, yo quería analizar un poco cómo precisamente el tipo de deseo sexual masculino que construye la pornografía está colaborando en la reproducción de la violencia sexual y también en la reproducción del consumo de prostitución
vaya, en su mantenimiento. Y por tanto, lo que quería hacer era algo que fuera de alguna manera generalizable, ¿no? Es decir, que yo no me fui a analizar la pornografía que había en la Deep Web o en las páginas más gores de Internet. No. Yo me fui a hacer mi investigación en las 2 páginas de pornografía que más visitas tienen a nivel mundial, que además son 2 de las páginas que más visitas tienen a nivel mundial, no solo de pornografía, sino en general, de todo Internet, ¿vale? Que son, por si alguien tiene la desgracia de haber visto pornografía y conoce estas páginas, son Pornhub y Xvideos. Bien, una cosa que tienen estas 2 páginas es que tú puedes ordenar los vídeos en función del número de visualizaciones, de manera que puedes saber cuáles son los vídeos más consumidos. Obviamente, esos son los que yo me fui a analizar, y es de los que os voy a hablar aquí. Quitando un momento más adelante en que os contaré otra cosa de unos vídeos que no son los más consumidos, todo lo demás que os voy a decir de la pornografía es de la pornografía que se consume masivamente. Hablamos de vídeos que tienen miles de millones de visualizaciones o incluso cientos de millones de visualizaciones, ¿vale? ¿Cuál es el esquema de la pornografía? En el esquema de la pornografía, el varón es el sujeto que tiene un deseo, vamos a decir un deseo de momento sexual para entendernos, aunque ya sabemos que está vinculado al poder de una u otra manera, ¿vale? Y la norma central de la pornografía que se cumple siempre, sin excepción, es que el hombre va a satisfacer su deseo accediendo para ello al cuerpo de una mujer o de una niña. Es un poco la idea que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿no? Como ese deseo masculino, ese deseo sexual, siempre se ve satisfecho por medio del acceso al cuerpo de una mujer. En la pornografía y en la vida real, claro, también en caso de que esa mujer sea menor de edad, sea adolescente, preadolescente o una niña, ¿no? En 5 años, casi 6 de investigación, y he visto cantidades ingentes de pornografía, no he encontrado ni un solo caso en que un hombre tuviera un deseo y ese deseo no se viera satisfecho a lo largo del vídeo por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. La otra cara de esta moneda es que las mujeres y las niñas en la pornografía son objetos, son el cuerpo que el varón utiliza para satisfacer su deseo y están completamente deshumanizadas. Es irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por su parte, porque lo único relevante es que el hombre satisfaga su deseo. Y el hombre lo va a satisfacer y le va a dar igual que esa mujer quiera o no quiera. Y le va a dar igual que sea una niña. Lo único que le va a importar es satisfacer su deseo accediendo a sus cuerpos. Claro, de nuevo, y para mí esto es uno de los datos más relevantes de la investigación, en los casi 6 años de investigación, yo no encontré ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero sí encontré entre los vídeos más consumidos muchísimos vídeos en que las mujeres dejaban claro que no querían. Es decir, muchos vídeos en que las mujeres dicen que no, ni un solo vídeo en que ese no se respete. ¿Os imagináis un vídeo en que un hombre dijera a una mujer, oye, quiero realizar tal práctica sexual contigo, ella le dijera, oye, pues yo no quiero, y él dijera, vale, pues hacemos otra cosa? O sea, a mí me gusta hacer la comparación de que eso no sería un vídeo pornográfico, eso sería un vídeo educativo. Sería un vídeo educativo que estaría tratando de temas como la reciprocidad, como la gestión de la frustración, como el deseo, como un montón de cosas que no vemos en la pornografía. Bien, claro, cuando yo empecé a ver pornografía y empecé a darme cuenta de lo habitual que era este esquema en que las mujeres en un primer momento dicen que no a unas prácticas que finalmente van a ser realizadas, a mí me chocaba un montón, porque yo venía con esta idea que tenemos socialmente aceptada de que la pornografía muestra simplemente sexo explícito, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, o sea, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque si la pornografía lo que me quiere mostrar es sexo, ¿no sería lógico que me mostrara situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando realizar las prácticas que se van a realizar y disfrutan a tope? ¿No va de eso el sexo? ¿Por qué ese empeño de la pornografía en dejar claro que las mujeres no quieren realizar las prácticas que finalmente van a ser realizadas?
Cuando yo llegué a este punto, tuve que parar de investigar y volver a leer, ¿no? En la tesis doctoral, en una investigación de 5 años, hay muchas veces que te pierdes y dices, me falta información para poder interpretar esto. Y este dato yo conseguí entenderlo leyendo sobre masculinidad. Por eso todo lo que os he contado al principio de esta conferencia. ¿Qué tiene que ver esto con la masculinidad? Pues tiene que ver por lo siguiente. Pensad una cosa, si la mujer quisiera realizar las prácticas que el hombre quiere realizar, el hombre obtendría una cierta sensación de poder en el acceso a su cuerpo, porque vivimos en un patriarcado y no nos podemos desvincular de la estructura, ¿vale? Pero si la mujer no quiere realizar esas prácticas y el hombre aún así consigue realizarlas, la sensación de poder que obtiene en el acceso a su cuerpo es mucho mayor. ¿Se entiende esta idea? Que me da rabia no ver vuestras caras, os veo la parte de atrás de la cabeza, entonces no puedo ver si esto se entiende o no. De cualquier manera, si hay dudas, luego lo vemos, ¿vale? Pero la idea es, el no de las mujeres en la pornografía tiene una función muy concreta. Está ahí para no ser respetado por el hombre. ¿Por qué? Porque si la mujer dice que no y el hombre aún así hace lo que él quiere y ella no quiere, la sensación de poder que él obtiene es mucho mayor. Y es a esa sensación de poder, como hemos visto, a la que se vincula la excitación masculina, según se construye en un patriarcado. Claro, lo que estamos viendo entonces es que en la pornografía las mujeres no tienen derecho a poner límites en lo relativo al acceso de los hombres a sus cuerpos. No tienen derecho a decir que no y que ese no se respete. Y es por esto también que podemos afirmar que la pornografía como discurso se basa en la negación de un derecho humano fundamental, que es la negación del derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. En lo que me queda de esta primera parte de la exposición de pornografía, os voy a hablar de cuáles son las dos estrategias que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual, ¿no? O sea, oímos muchas veces, no, la pornografía reproduce la violencia sexual, es una escuela de violadores y de puteros, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Vamos a ver exactamente cómo lo hace. ¿Cuáles son las estrategias que pone en juego para estar siendo una escuela de violencia sexual? Para entender estas dos estrategias tenemos que tener en cuenta que en el patriarcado en que vivimos actualmente todavía se considera que la ausencia de resistencia activa de una mujer equivale a su consentimiento, lo cual no es cierto, y también se considera que ese supuesto consentimiento es suficiente para afirmar que una práctica es sexo y no violencia, lo cual tampoco es cierto. Por decirlo en unas palabras menos enrevesadas, socialmente todavía consideramos que si una mujer no llora, no grita y no intenta defenderse, eso ha sido sexo y no una violación. Esto lo vimos, por ejemplo, muy claramente en aquella primera sentencia, ¿no? del caso de la violación colectiva de los Sanfermines. Bien, teniendo esto en la cabeza, la primera estrategia que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual es la invisibilización de esta violencia, en tanto que violencia, y su normalización como si fuera sexo. Esto es, en otras palabras, cuando la pornografía nos muestra una situación que es violencia sexual, pero la muestra de manera que lo que capta el consumidor es que está viendo simplemente sexo y no una violación. Hay dos formas en que la pornografía hace esto de invisibilizar la violencia y transmitirla como si fuera sexo. En primer lugar, en la ingente cantidad de vídeos que transmiten el siguiente mensaje. Aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Hay un esquema, fijaos esto qué curioso, un esquema que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos, con una excepción de la que hablaremos luego, pero que aparece constantemente en la pornografía y en la pornografía más consumida. Y el esquema es el siguiente. Hay un hombre que quiere mantener relaciones sexuales con una mujer, la mujer dice que ella no quiere, y cuando ella dice que no quiere, el hombre ejerce algún tipo de presión, de coacción o de chantaje que hace que ella acabe accediendo. Las prácticas que se dan después de esto obviamente no son sexo, sino que son violencia sexual,
En primer lugar, porque no hay deseo por parte de la mujer y en segundo lugar, porque su consentimiento ha sido dado bajo coacción, ¿no? O sea, esas prácticas son violencia. Pero ¿qué es lo que se ve en el vídeo de pornografía? ¿Qué se ve después de esto? Bueno, pues lo que se ve es que en un primer momento las mujeres no participan activamente en las prácticas, no parece que estén obteniendo placer, tampoco se las ve sufrir, muy importante. Pero según avanza un rato de vídeo y avanzan las prácticas, la actitud de las mujeres de repente cambia de manera radical. Sin que sepamos por qué, de repente las mujeres comienzan a participar activamente en las prácticas y a mostrar estar sintiendo placer al realizarlas. Claro, la moraleja para el consumidor de pornografía es clarísima. O sea, él interpreta que esto ha sido sexo y no una violación, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo no ve ningún tipo de resistencia o sufrimiento por parte de la mujer, sino que acaba viendo incluso su participación activa y su placer. Para quienes tengáis la suerte de no haber visto pornografía, os he traído unos ejemplos de los títulos que eran los más vistos cuando yo hice la investigación. Creo que es relevante que mientras los leemos tengáis en la cabeza que son títulos que están describiendo una situación de violencia sexual, ¿no? Los vídeos más vistos en ese momento eran Entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, que es un vídeo que tenía más de 71,5 millones de visitas. Jugando con mi hermanastra y sus amigas, que tenía casi 73,5 millones de visitas. Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76,5 millones de visitas. O Jugando un juego con hermana caliente, con casi 80,5 millones de visitas. Pensemos una cosa. ¿Qué mensaje recibe un chaval de 8, 9, 10 años, que es cuando comienzan a ver pornografía? O me da igual, un hombre que tiene 30 o 40 y que lleva viendo pornografía desde los 11. ¿Qué mensaje recibe cuando vídeo tras vídeo tras vídeo, día tras día tras día, porque es algo cotidiano, está viendo constantemente este esquema? ¿Qué está aprendiendo de la pornografía? Está aprendiendo una cosa muy concreta, que es que parecía que esa mujer no quería, porque de hecho dijo que no quería, pero que en el fondo lo estaba deseando, porque él al final la ve disfrutar. Por tanto, lo que él aprende es que su papel en el, comillas, sexo, es que cuando una mujer le diga que no, lo que él tiene que hacer es insistir, es coaccionar, es chantajear, porque él ha aprendido que las mujeres muchas veces tendemos a, y de nuevo aquí otro mensaje patriarcal, hacernos las difíciles, ¿no? Aunque en el fondo lo estemos deseando. Todo este tipo de mensajes se están aprendiendo con estos vídeos. Estos vídeos están transmitiendo, por ponerlo un poco ordenado y esquematizado, 3 mensajes que son fundamentales. Están transmitiendo a los hombres, en primer lugar, que el no de una mujer no significa no. En segundo lugar, que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción. Y, en tercer lugar, que esa coacción no convierte la situación en violencia sexual. Que el hecho de que ella haya dicho que no y él la haya tenido que presionar para que ella acabara accediendo es simplemente en lo que consiste el sexo. Eso no es violencia, les está diciendo la pornografía. Claro, de esta manera es como estos vídeos están transmitiendo que una práctica que comienza sin deseo por parte de las mujeres y con un consentimiento forzado es simplemente en lo que consiste el sexo. De esta manera, con la visualización masiva a nivel global de estos vídeos, se construye un deseo sexual masculino que permite que los hombres se exciten ejerciendo violencia sexual y ejerzan violencia sexual sin ser conscientes de que eso es violencia, sino pensando que eso es simplemente en lo que consiste el sexo. Y es de esta manera como la pornografía invisibiliza la violencia y la hace pasar por sexo. Pero la pornografía hace esto de una segunda manera, que es en la ingente cantidad de vídeos que transmiten el mensaje de que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha o inconsciente es sexualmente excitante. Por favor, aquí entended que cuando decimos la palabra borracha no nos referimos a que se ha tomado un par de cervezas. Estamos hablando de mujeres que en los vídeos pornográficos
claramente no pueden mantener el equilibrio, ni siquiera están conscientes durante todo el tiempo, se les cierran los ojos, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos referimos a este nivel. Una mujer que está en cualquiera de estos estados no tiene un deseo sexual y no puede dar un consentimiento válido. Por tanto, cualquier práctica que la involucre siempre es violencia sexual, porque no hay un deseo y no hay un consentimiento válido. La pornografía, por su parte, obviamente no nos cuenta esto y encontramos vídeos cuyos títulos presentan situaciones como: adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen, en que de alguna manera se mezcla este mensaje con el anterior, ¿vale? Incluso aunque estuviera dormida, en el fondo lo estaba deseando y por tanto eso no fue una violación, ¿vale? O hermano se folla a hermana dormida, que es un vídeo en que la mujer aparece dormida durante todo el tiempo que dura el vídeo. De cualquier manera, de nuevo, como no hay resistencia activa por parte de las mujeres, en la pornografía podemos ver cómo esto se sigue transmitiendo como si fuera simplemente sexo y no lo que es violencia sexual. Pero hay una segunda estrategia, si cabe aún más clara, en la reproducción de la violencia sexual contra las mujeres, que se pone en juego en la pornografía, que es la erotización directa de esta violencia. Esto es cuando la pornografía muestra una situación que también es violencia sexual, pero ahora la muestra de manera que se capta a la perfección que eso es una violación. ¿Por qué? Porque se muestra una mujer que llora, una mujer que grita, una mujer que intenta defenderse, etcétera, etcétera. Yo, por principios, no utilizo en mis conferencias imágenes de la pornografía, pero sí que hay una que suelo utilizar y os voy a decir por qué la utilizo. La utilizo porque lo impactante de esta imagen no es la imagen en sí misma, sino el hecho de ser conscientes de que es de un vídeo pornográfico, ¿vale? Es una imagen, es una captura de pantalla que podríamos encontrar en cualquier película mainstream de Hollywood que viéramos esta tarde en el cine, ¿no? Lo impactante es saber que esa imagen es de la pornografía, no solo de la pornografía, sino del vídeo pornográfico más visto. Cuando hablamos de la pornografía en que las mujeres lloran, gritan, se defienden, etcétera, etcétera, es imprescindible que tengamos en cuenta que seguimos hablando de la pornografía más consumida. No solo eso. El vídeo más visto con el que me topé en estos 6 años de investigación era un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, en que ella no solo intentaba escapar repetidamente, sino que lloraba y gritaba durante prácticamente todo el vídeo, y los 4 hombres que había a su alrededor tenían que ejercer distintos tipos de violencia física, verbal, etcétera, etcétera, para vencer esas resistencias. Este es un vídeo que, como veis en pantalla, tenía más de 225 millones de visitas. Estamos hablando de un vídeo que tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto. Esta pornografía se consume masivamente. Masivamente. Claro, cuando yo me encontré con este dato, bueno, yo le daba al botón de cargar página porque no podía creerme lo que estaba viendo, ¿no? O sea, es como Internet se ha roto, o sea, aquí algo está fallando, esto no puede ser verdad. Porque es normal y a lo mejor os está pasando a muchas de vosotras que cuando nos enteramos de datos de este tipo pensemos, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es posible que el vídeo de pornografía más visto sea un vídeo de una violación colectiva? Clarísimamente una violación, ¿no? Claro, un hombre no se levanta de la noche a la mañana y de pronto es capaz de excitarse escuchando a una mujer llorar, ¿no? Esto es una cosa que va pasando poquito a poco, poquito a poco. Pero para que un hombre o 225 millones de hombres puedan excitarse y masturbarse con este tipo de pornografía, tienen que haber pasado como mínimo 2 cosas que vamos a nombrar a continuación. Lo primero que tiene que pasar es que los hombres hayan desactivado su empatía hacia las mujeres. La empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en reconocer las emociones de la otra persona, ¿vale? O sea, yo te veo y yo capto tu emoción, capto, por ejemplo, capto que estás sufriendo, ¿vale? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, más importante todavía, la empatía consiste en compartir esa emoción con la otra persona. Es decir, yo capto que tú estás sufriendo
y sufro contigo. Tu sufrimiento me hace sufrir. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hace sufrir tu sufrimiento? Porque te veo como mi igual. Y si te veo como mi igual, siento bienestar con tu bienestar, siento dolor con tu dolor, etcétera, etcétera. Y ahora pensad que vivimos en sociedades, que los hombres nacen en sociedades en que todo constantemente les está diciendo que ellos están aquí y las mujeres estamos aquí. O en otra palabra, en sociedades patriarcales. Es decir, los hombres están aprendiendo desde el momento cero que las mujeres no somos sus iguales, que ellos están por encima. Esto es fundamental en el terreno de la violencia sexual. También en el terreno de la pornografía y, por supuesto, en el terreno de la prostitución, porque lo que estamos diciendo es que los hombres son capaces de alguna manera, identificar la emoción de esta mujer, por ejemplo, del vídeo, son muy capaces de identificar que ella está sufriendo, pero son muy capaces de no compartir su sufrimiento con ella. Por supuesto que sí. Igual que ocurre cuando acceden a la prostitución o cuando violan a una mujer aunque no haya dinero de por medio. Son capaces de identificar la emoción que tiene esa mujer, pero son muy capaces de no compartir ese sufrimiento con ella. Esto es lo primero que tiene que pasar para que un hombre acabe masturbándose con ese tipo de pornografía o prostituyendo mujeres, también, por ejemplo. Claro, y esto es un punto de partida que tienen en común todos los hombres que han nacido en un patriarcado. Lo segundo que tiene que pasar, una vez los hombres han aprendido a no sufrir con el sufrimiento de las mujeres, es que aprendan a excitarse con ese sufrimiento. Y aquí es donde entra en juego toda esta construcción de la excitación masculina de la que hemos venido hablando al principio. Es decir, en otras palabras, ¿cómo podemos entender que el vídeo pornográfico más consumido o que el tipo de pornografía más consumido sea este que muestra violencia sexual explícita? ¿Cómo podemos entender que en una sociedad como la nuestra 4 de cada 10 hombres reconozcan que se excitan violando a mujeres previo pago? ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible precisamente porque que acaben haciendo esto no es una desviación de lo que el patriarcado les enseña. Es lo que el patriarcado les enseña llevado a un extremo. Esto ya lo estaban diciendo las feministas radicales en los años 70. Decían, es que no solamente se les... o sea, a los hombres no solamente no se les educa para no violar, se les educa para excitarse con el poder, se les educa para excitarse con la violación. Esto es lo que está haciendo la pornografía hoy en día. Transmitir a los hombres que sí, esto es violencia sexual, pero que es a la vez sexualmente excitante para ellos. Que la pornografía está erotizando la violencia sexual es un hecho innegable al que tenemos que enfrentarnos con urgencia. Aquí tenéis una captura de pantalla en que podéis ver lo que aparecía en Xvideos, que es una de estas dos páginas web, cuando introducíamos la palabra rape, pornografía. Hablo en pasado, perdón, rape, violación. Hablo en pasado porque esta página, Xvideos, capó este término. Es decir, hace 4 años cuando yo estaba investigando, tú ponías violación y te salían todas estas sugerencias, ¿no? Ahora mismo pones violación y no te devuelve ningún tipo de resultado. Te aparecen 0 vídeos. ¿Significa esto que haya 0 vídeos de violaciones? No. Significa que esta página web ha hecho un lavado de cara, ¿vale? Bien. Pero en su momento, cuando poníamos la palabra violación, salían este tipo de sugerencias, ¿no? Por ejemplo, violación grupal por la fuerza, que es un vídeo al que aparece, al que pertenece el vídeo del que acabamos, es una categoría a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar. Pero hay 24.950 vídeos más dentro de esta categoría, ¿no? Bien, la existencia de estos vídeos, yo creo que es absurdo hasta tener que decirlo. Obviamente está colaborando en la reproducción de la violencia sexual. ¿Por qué? Pues porque está enseñando a los hombres a excitarse con una violación. Es así de sencillo. Y los hombres en su vida sexual no van a hacer todo lo que les excite, pero todo lo que hagan lo van a hacer porque han aprendido a excitarse con ello. Entonces, que la pornografía hoy en día esté enseñando masivamente a los hombres a excitarse con el ejercicio de la violencia sexual o a no distinguir la violencia sexual del sexo, es fundamental cuando analizamos las desorbitadas cifras de violencia sexual que tenemos hoy en día en estas sociedades. Bien,
por cerrar esta parte, vamos a volver a la pregunta con la que abríamos, que es ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales, entre comillas, con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos? En la pornografía hemos visto dos respuestas muy claras. Hemos visto, en primer lugar, que han aprendido que el no de una mujer no significa no, y que por tanto realizar prácticas sexuales con una mujer que ha dicho que no quiere es simplemente en lo que consiste el sexo. Pensad en qué lugar deja esto no solo al sexo, ¿vale?, sino también a todas las mujeres. Pero en segundo lugar hemos visto que la pornografía está transmitiendo a los hombres que cuando el no de una mujer verdaderamente significa no, incluso en esa situación, es sexualmente excitante para ellos no respetarlo. O, en otras palabras, han aprendido directamente a erotizar el ejercicio de la violencia sexual. Bien. Vamos a pasar, dame un segundo. Vamos a pasar... ¡Uy! Ya, perdonad. Vamos a pasar a continuación a hablar de esta segunda parte de la conferencia, que es ¿cuál es el tema central de la pornografía? Esta parte, como os anticipaba, es más breve, pero también es, bueno, por decirlo de alguna manera, bastante dolorosa. Vamos a hablar en concreto de cuál es el ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico. Bien, si salimos a la calle ahora mismo y le preguntamos a cualquier persona con la que nos crucemos ¿de qué va la pornografía?, la respuesta que nos va a dar con prácticamente toda seguridad es que la pornografía trata de sexo explícito, ¿no? Bien, hay un tipo de vídeos que nos permiten rebatir esa afirmación, que es un tipo de vídeos que, como os anticipaba, no están entre los más consumidos, ¿vale?, pero que sí que están en las páginas web más visitadas, aunque no sean los vídeos más consumidos. Sí que están en estas dos páginas, en Pornhub y en Xvideos, y por tanto también son pornografía. Bien, en primer lugar me estoy refiriendo a vídeos en que se vinculan prácticas que de alguna manera son sexualmente excitantes para el hombre con la tortura de las mujeres. Es muy desagradable, pero creo que es muy importante que sepamos a qué estamos haciendo referencia. Entonces, voy a poner solo un ejemplo, ¿vale? Os aviso que lo voy a poner a continuación por si alguien prefiere ahorrárselo, no sé, taparse los oídos, salir un momento de la sala, lo que sea, cada cual que lo gestione como quiera, ¿vale? Estamos hablando de vídeos en los que, por ejemplo, los hombres obligan a las mujeres a mantener sus ojos abiertos para poder eyacular directamente en sus ojos. Como os digo, no voy a poner más ejemplos. Vamos a analizar esto, porque es precisamente en lo que consiste, en analizarlo, ¿no? Esa es la parte importante. Claro, ¿por qué existen cientos de vídeos en que se muestran prácticas como estas? Prácticas en que se mezcla esa excitación, esa práctica como puede ser la masturbación que excita sexualmente al hombre con algo que simplemente pretende infligir un dolor o un malestar en la mujer, ¿no? Porque si lo pensáis, ¿qué placer aporta al hombre esta práctica que hemos mencionado? ¿Qué placer le aporta? Claro, podemos reflexionar al respecto y decir, bueno, es que el placer sexual puramente físico que obtiene el hombre al eyacular es exactamente el mismo, caiga el semen donde caiga, es irrelevante. Claro, ¿qué placer le está aportando el hombre el hecho de que caiga precisamente en el globo ocular de una mujer? Le está aportando ese placer del poder, ese placer de sentir la superioridad sobre las mujeres. Es decir, lo hace porque puede, única y exclusivamente. Pero la pornografía va un poquito más allá y encontramos también en las páginas de pornografía vídeos en que no hay ningún tipo de contacto que pueda ser considerado sexual en ninguna medida. No voy a poner ejemplos, pero os explicito que estoy haciendo referencia a un tipo de pornografía a la que, a falta de un nombre mejor, tuve que denominar pornografía de tortura o mutilación y pornografía de asesinato.
Estos vídeos en que se tortura o mutila o asesina a mujeres son vídeos que encontramos en las páginas web de pornografía más visitadas y que por tanto son vídeos pornográficos. Su consumo es minoritario, pero claro, estos vídeos no dejan de ser pornografía. Y la existencia de estos vídeos nos permite hacer una reflexión muy necesaria con respecto a nuestra pregunta de cuál es el ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico. El ingrediente necesario no es el sexo, porque todos estos vídeos son pornografía. Y en este último caso, son vídeos de pornografía en que no hay sexo. No lo hay. ¿Recordáis cuando hablábamos al principio de que la sexualidad en la masculinidad tenía dos funciones, ¿no? Y dos placeres, que era por un lado ese placer sexual puramente físico y por otro lado ese placer que les daba a los hombres de sentir el poder sobre las mujeres? Bien, parecía que la pornografía venía uniendo ambos placeres porque mostraba situaciones en que los hombres simultáneamente podían obtener ese placer sexual puramente físico y también ese placer de sentir el poder sobre las mujeres. Pero cuando la pornografía tiene que elegir entre ambos placeres y dejar de lado uno de ellos, el que deja de lado es el del placer sexual puramente físico, manteniendo el placer de permitir a los hombres sentir esa superioridad sobre las mujeres. El tema central de la pornografía, por lo tanto, no es el sexo, es la supuesta superioridad de poder masculino. Esa supuesta superioridad de poder se expresa en la pornografía, en el ejercicio de distintos niveles de violencia contra las mujeres, habitualmente por medio de prácticas que son, en alguna medida, sexualmente excitantes para el hombre, pero que no tienen por qué serlo. De manera que lo central en la pornografía no son esas prácticas sexuales que permiten al hombre sentir el poder, sino ese poder en sí mismo. Es por ello que podemos afirmar de una manera clarísima y tajante que la pornografía es un discurso político, un discurso que habla sobre el poder. En concreto, un discurso político patriarcal, un discurso que habla del poder de los hombres sobre las mujeres. Bien, en el ratito que me queda, os voy a transmitir unas reflexiones que redacté después de haber publicado el libro. El libro Política Sexual de la Pornografía salió hace poco menos de un año, vaya por su sexta edición. Y bueno, y a posteriori yo he seguido investigando, reflexionando en algunos de estos temas y redacté unas conclusiones, ¿no?, de todos estos años de investigación que tratan un poco, en primer lugar, sobre las relaciones entre la masculinidad y el borrado de la línea que separa el sexo de la violencia sexual y, en segundo lugar, sobre la función que tiene la pornografía en todo este entramado. Bien, he ordenado estas ideas en 4 puntos, ¿vale?, para que sean más fáciles de transmitir y vamos a empezar directamente por la primera. La primera idea es que los hombres ejercen violencia sexual porque les excita sexualmente. O, en otras palabras, que los hombres violan porque quieren, ¿no? Los hombres violan porque lo desean. Esta es una de las verdades quizás más obvias y más difíciles de formular con las que yo me he encarado en la investigación. Digo más obvias porque si no les excitara sexualmente, obviamente no podrían ejercer violencia sexual, ¿no? Y digo difíciles de formular y de asumir porque finalmente todo en el patriarcado está ensamblado para que no responsabilicemos a los hombres de la violencia sexual que ejercen contra las mujeres y contra las niñas. Esta estrategia patriarcal de responsabilizar a las mujeres e incluso a las niñas de la violencia sexual que sufren, no solo se divide en muchísimas ideas distintas que permiten que las mujeres que sobreviven a la violencia sexual sean responsabilizadas en prácticamente cualquier situación en la que hayan estado, ¿no?, sino que además vienen formando parte del patriarcado desde hace siglos, ¿no? Están completamente insertadas en nuestra cultura. Esto de responsabilizar a las mujeres de la violencia sexual que sufren llega a extremos tan absurdos y tan surrealistas como para que encontremos, por ejemplo, una idea que os va a sonar, que es esta curiosa idea de que las mujeres tenemos la fantasía de la violación, ¿no?
Es decir, de que las mujeres deseamos sufrir violencia sexual. Ahora bien, si echamos la vista atrás y nos vamos a los grandes filósofos de la sexualidad, ¿no? Hombres, a los grandes hombres que escribieron a lo largo de la historia sobre sexualidad, encontramos que una estrategia que han utilizado muy repetidamente a lo largo de la historia es hacer pasar los deseos masculinos por deseos femeninos. Ya sabemos que los hombres desean sentir poder sobre las mujeres y ya sabemos, además, porque lo hemos estado analizando, que en el terreno de la sexualidad es precisamente ese poder lo que les excita sexualmente. La violación es, por tanto, un ejercicio del poder masculino que excita sexualmente a los hombres, ¿no? Los hombres violan, como hemos dicho, los hombres que violan, vaya, lo hacen porque desean hacerlo. Pero aquí está la trampa. La trampa está en que a lo largo de la historia los hombres hacen pasar esos deseos masculinos de violar como si fueran deseos femeninos de ser violadas. Y así la violación deja de ser una responsabilidad masculina porque son las mujeres quienes lo desean, supuestamente. Estos hombres que escribían al respecto decían que habría algo así como una especie de profundo y oscuro deseo de la naturaleza supuestamente masoquista, femenina y oculta de las mujeres, vaya, que hace que las mujeres deseemos supuestamente cosas que van en contra de nuestra supervivencia, ¿no? Y de nuestro bienestar. Pero fijaos hasta dónde llega el atrevimiento, ¿no? De estos grandes filósofos, el descaro, que incluso ellos afirmaban que las mujeres que no reconocían tener esta fantasía es porque se empeñaban en negarlo o porque estaban reprimidas o porque estaba en su inconsciente y ellas no podían saber que tenían ese deseo. Ellas no podían saber que tenían ese deseo, pero ellos sí que podían saberlo, ¿vale? Esto es una cosa muy curiosa. Claro, cuando los hombres convertían su deseo de violar en un deseo de las mujeres de ser violadas, los hombres dejaban de ser responsables de ese ejercicio de la violencia sexual. Pero tenemos que tener en cuenta que la fantasía de la violación no es una fantasía sexual de las mujeres, sino que es una fantasía de poder de los hombres. Por suerte, tenemos datos que nos permiten dirigir la mirada hacia donde debe estar, ¿no? Sabemos que, como hemos dicho al principio, 4 de cada 10 hombres ha pagado para prostituir a mujeres, es decir, para realizar unas prácticas que en la medida en que no son deseadas por ellas son violencia sexual. Ya tenemos aquí que a 4 de cada 10 hombres el tema de la violencia sexual les excita sexualmente, pero sabemos también otro tipo de datos como que 1 de cada 4 niñas sufre violencia sexual en su infancia, ¿no? ¿Significa esto que tenemos violadores de niñas sueltos por la calle, 3 que están violando niñas masivamente? No. Esto lo que significa es que en muchas familias tenemos violadores. ¿Por qué? Porque la mayoría de esta violencia sexual se da dentro de las familias. Claro. De la violencia sexual en pareja todavía no tenemos datos fiables, pero yo cuando hablo con chicas adolescentes pienso, bueno, que levante la mano alguna que se haya vinculado con un hombre consumidor de pornografía a la que no le haya pasado pues que le ha metido mano mientras duerme o que le ha presionado para hacer alguna práctica pornográfica dolorosa o humillante o no deseada por ella, o que hayan aprovechado que se había tomado unas copas para ejercer esa coacción, etcétera, etcétera. Y todas levantan la mano, porque todas lo han vivido. Todo esto que en una u otra medida han vivido o hemos vivido la inmensa mayoría de las mujeres es algo que ellos hacen porque están aprendiendo que es sexualmente excitante para ellos realizarlo. La segunda idea que os quiero transmitir es que, bueno, como la teoría feminista ya dejó claro hace décadas y como hemos anticipado antes, son los hombres quienes tienen el poder de poner nombre a las cosas importantes. O, en otras palabras, vivimos en una sociedad androcéntrica en que impera la visión masculina del mundo, ¿no? En que los hombres son quienes definen las realidades que socialmente importan, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto para el tema que nos ocupa? Bueno, pues tiene una consecuencia bastante clara, que es que en un patriarcado cualquier cosa que excite sexualmente a un hombre pasa de inmediato a ser denominada y socialmente considerada sexo. Pero ya sabemos, porque hemos visto, que no todo lo que excita a los hombres
es sexo. Parte de eso que les excita es violencia sexual, pero socialmente lo seguimos denominando sexo, ¿no? Y esto podemos verlo en la cantidad de oxímorons o contradicciones en los términos que seguimos escuchando hoy en día, ¿no? Cuando ponemos las noticias es habitual que todavía escuchemos cosas como sexo no consentido, sexo no deseado, forzar a alguien a tener sexo, sexo por dinero, ¿no? Sexo con menores, este tipo de cosas. Hablar de la prostitución, por ejemplo, como un intercambio de sexo por dinero, ¿dónde está ahí el sexo? Ninguna de estas cosas son sexo. Son sexualmente excitantes para los hombres, que es algo muy diferente, ¿no? También ocurre que se suele decir que la pornografía muestra sexo explícito, pero eso no es cierto. La pornografía lo que está mostrando es de manera explícita lo que excita sexualmente a los hombres, que es muy diferente. A las feministas que nos posicionamos en contra de la pornografía, y esto os habrá pasado, nos acusan de antisexo, ¿no? Cuando no nos posicionamos en contra de la pornografía por lo que pueda tener de sexo, sino por lo que de hecho tiene de violencia contra las mujeres. A las feministas que nos posicionamos contra la pornografía nos dicen que tenemos un problema con el sexo, cuando con lo que tenemos un problema es con que se llame sexo a la violencia únicamente porque haya hombres a quienes la violencia les excite sexualmente. Tendríamos que pensar, como anticipábamos, qué tipo de concepto del sexo y de las mujeres tienen quienes consideran que oponerse a la pornografía es tener algún tipo de problema con el sexo. La tercera idea, y esta fue bastante difícil y dolorosa también de captar, es la siguiente. No es que en la pornografía los hombres se exciten a pesar de la violencia que ejercen contra las mujeres, sino que en la pornografía los hombres se excitan precisamente con esta violencia. Cuando yo estaba empezando a visualizar pornografía, y os hablo de nuevo de la pornografía más vista, yo pensaba, ¡jo, qué curioso que este vídeo sea uno de los más visitados, a pesar de que se ve claramente que la mujer no quiere! Qué curioso que este vídeo esté entre los más vistos a pesar de que está claro que a la mujer le está doliendo. Qué curioso que este vídeo esté entre los más vistos a pesar de que esta mujer está llorando. ¿Cómo es esto posible? Claro, según vas viendo y viendo pornografía te das cuenta de que eso no es una excepción. Ese es el núcleo y la dinámica de la pornografía. En la pornografía los hombres se excitan precisamente porque la mujer no quiere, porque a la mujer le duele, porque la mujer está llorando, etcétera, etcétera. Se excitan con ese poder, no a pesar de ese poder. Este es el núcleo y la dinámica de la pornografía, ¿no? La pornografía está enseñando a los hombres a excitarse con una creciente dinámica de crueldad hacia las mujeres. Cuando estaba estudiando esta pornografía de la que os he hablado al final, esta pornografía de tortura, de mutilación, de asesinatos, pensaba, me venía a la cabeza la idea de que no hay ninguna forma de expresar ese poder masculino sobre las mujeres que no haya sido ejercida por un hombre contra una mujer real, grabado, subido a una página de pornografía y consumido impunemente por ese o cualquier otro hombre en ese o cualquier otro rincón del planeta. Porque cualquier barbaridad que se te pueda ocurrir, cualquier barbaridad que se le pueda hacer a un cuerpo, tú lo buscas en la pornografía y hay un vídeo en que eso se le está haciendo a una mujer. La última idea lo transmito en la introducción del libro, pero lo repito siempre que puedo, ¿no? Es que mirar pornografía es muy duro para cualquiera que considere a las mujeres seres humanos. Y esto no lo digo por nada, ¿no? Tras esto hay una idea muy importante, y es que si consideramos a las mujeres seres humanos, valiosos, dignos, merecedores de bienestar, ¿no? Podemos identificar hasta las más sutiles prácticas que las deshumanizan, las humillan, las violentan y las reducen a seres sobre quienes imponer las fantasías de poder, que no sexuales, las fantasías de poder masculinas que muestra la pornografía. Cuando decimos que mirar pornografía es muy duro para cualquiera que considere a las mujeres seres humanos, estamos diciendo también otra cosa por la que ya hemos pasado, que es que quienes miran pornografía, y no solo no les duele, sino que les excita, no consideran a las mujeres seres humanos. Tras las tres ideas previas,
que los hombres ejercen violencia sexual porque les excita sexualmente, o que llaman sexo a la violencia que ejercen, o que son capaces de excitarse con esa dinámica de creciente crueldad de la pornografía. Tras todas estas ideas, hay una cuarta idea que está en la raíz, ¿no? Que es que los hombres no nos consideran todavía sus iguales. El patriarcado nos transmite tanto a nosotras como a ellos que ellos están por encima y nosotras estamos por debajo. En eso consiste precisamente. Y ya hemos visto, ¿no?, en qué consiste la empatía, en aquello de identificar las emociones y compartirlas. Bien, ¿por qué a nosotras nos horroriza todo esto de lo que hemos hablado? ¿Por qué nos duele escuchar sobre pornografía, leer sobre pornografía o sobre prostitución? O sea, ¿por qué había vídeos, por ejemplo, en que yo tenía que bajar el volumen o taparme los ojos o verlos y escucharlos en dos momentos diferentes, porque era literalmente inaguantable el sufrimiento que me producían? Y esos mismos vídeos tenían miles de millones de visitas, de hombres que se han estado masturbando mientras lo visualizaban. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, que es que cuando yo veo a una mujer, estoy viendo a mi igual. Y por tanto yo no puedo desconectar la empatía hacia ella, yo estoy sufriendo con su sufrimiento. Esto, como hemos visto, no les pasa en la misma medida a ellos, o pueden de alguna manera desactivar esa empatía, ¿no? Bien, me gustaría acabar con una cita que he extraído del libro de Política Sexual de la Pornografía, que es un tanto extensa, pero que considero que resume bastante bien las ideas de las que estamos hablando. Y la cita dice así: es necesario avanzar hacia la construcción de sociedades en que se entienda que la violencia ejercida contra las mujeres por medio de prácticas que los varones viven como sexuales no es un tipo de sexo agresivo o violento. Es una violencia ejercida en el terreno de la sexualidad. Es una violencia sexualizada, pero no deja de ser violencia por el hecho de que los varones aprendan a excitarse sexualmente con ella. Es necesario avanzar hacia la construcción de sociedades en que se entienda que la dominación masculina no es una característica del sexo, es un ejercicio del poder masculino patriarcal en el terreno de la sexualidad, un poder sexualizado, pero no deja de ser un ejercicio del poder. La pornografía, cuyo tema principal es la afirmación de la superioridad masculina, cumple la función de sexualizar dicha violencia, de sexualizar dicho ejercicio del poder, ocultándolos en tanto que violencia y dominación y transformándolos en componentes de lo que es supuestamente el sexo. Transmite que el sexo puede ser violento contra las mujeres, pero no deja de ser sexo, y que el sexo implica esa dominación masculina, pero no deja de ser sexo. La misma violencia y el mismo poder que en otros terrenos son rechazados y criticados se ocultan como formas de poder y violencia al mostrarse como simplemente características del sexo en la pornografía. Amparados bajo la idea de que en el sexo todo vale, incluso lo que no es sexo, incluso el abuso de poder masculino y la violencia contra las mujeres y las niñas, y también amparada bajo la idea de que cualquier crítica a ese sexo se debe a la represión, a la censura, al puritanismo y no a la defensa de los derechos humanos de la mitad de la humanidad. Muchísimas gracias por mantener la atención. A continuación yo paso la palabra para cualquier duda, comentario que tengáis. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Hola Mónica, encantado de saludarte, soy Octavio.
Hola Octavio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pensaba verte aquí, pero me he llevado la gran desilusión de no saludarte. Pero bueno, encantado de Jo. escucharte, como siempre. Oye, Mónica, dos cuestiones, ¿no? Que a veces las he hablado contigo, pero creo que es interesante que las planteemos aquí, ¿no? En este contexto. La primera sería, ¿es posible otra pornografía? Es decir, ¿es posible otra pornografía hecha desde la perspectiva de los deseos, la autonomía de las mujeres, o ya el término pornografía en sí está tan contaminado por todo eso que tú nos has dicho que será imposible, ¿no? Esa alternativa, ¿no? Y luego la otra gran cuestión, ¿no? Que, bueno, ¿qué hacemos con los tíos? Es decir, ¿qué hacemos con nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Porque, claro, ahí es donde está el gran problema, ¿no? ¿Qué, no sé, qué políticas, qué medidas, qué acciones empezamos a hacer con los hombres cuando el problema está en nuestro tejado, claro? Gracias. Muchas gracias, Octavio. A ver, con respecto a la primera pregunta de si es posible un porno feminista, yo siempre digo que esto es un oxímoron y lo lleva diciendo la teoría feminista desde los años 80, ¿no? Que es cuando aparece esta idea. ¿Por qué podemos afirmar que esto de la pornografía feminista no es posible? Bueno, por distintas cosas. Para entender la primera de ellas, el primer argumento, tenemos que irnos a esta etapa en los años 70 a la que se denomina la edad de oro del porno, ¿no? Este es un momento en que aparece la pornografía de alguna manera tal y como la conocemos, como industria capitalista, con las primeras revistas pornográficas tipo Playboy, Penthouse, Hustler y demás. Claro, en ese momento están las feministas de los años 70, las feministas radicales, y ellas analizan que justo antes de esta etapa en la que aparece la pornografía, justo antes de esa etapa, se venía de un momento social previo en que las mujeres habían luchado por muchos derechos, por derechos políticos, derechos económicos, derechos laborales, derechos sociales, ¿no? Y habían conseguido grandes avances en lo relativo a la libertad de las mujeres, ¿no? Y a su independencia con respecto a los hombres. Claro, entonces las mujeres feministas de esa época, que ya sabían que el patriarcado, lejos de desaparecer, bueno, pues se adapta a los cambios sociales para perpetuarse, decían, claro, veníamos de una época en que las mujeres estábamos diciendo que no éramos inferiores a los hombres, ¿no? Estábamos luchando por nuestros derechos, estábamos avanzando en el terreno de la igualdad, y la pornografía aparece como un contraataque del patriarcado para volver a situar a las mujeres en el lugar de la inferioridad, en este caso en el lugar de la servidumbre sexual a los hombres. Si nos ponemos a analizar los mensajes que transmitía la pornografía en un primer momento en estas revistas como Playboy, Penthouse, Hustler o en las primeras películas pornográficas, la idea que transmitían fundamentalmente era que las mujeres estaban deseando servir sexualmente a los hombres. O sea, la idea era, era un giro muy propio del patriarcado de consentimiento, ¿no? De alguna manera las mujeres habían dicho que yo no te debo nada en el terreno sexual a los hombres, ¿no? Y entonces venía la pornografía a decirles, no les debes nada, pero tú deseas satisfacerles en el terreno de la sexualidad. Claro, los hombres empezaron a consumir pornografía y empezaron a demandar a las mujeres que ese era el modelo de mujer liberado, ¿no? El que se comportaba como las mujeres de la pornografía, es decir, el modelo de mujer que estaba siempre deseando satisfacer cualquier deseo de los hombres. No tenía un deseo propio esa mujer. Esa mujer lo único que deseaba era ser ese cuerpo accesible para que él pudiera satisfacer cualquier deseo que él tuviera. Claro, desde esta perspectiva de análisis, obviamente la pornografía es un elemento del patriarcado que viene a restaurar la dominación masculina, la dominación de los hombres sobre las mujeres. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puede algo que ha nacido específicamente para mantener la subordinación sexual de las mujeres, podemos cambiarle ciertas características accesorias y que pase a ser feminista? Porque además, si nos metemos a ver esa supuesta pornografía feminista, o en las páginas web también a veces aparece como pornografía para mujeres, encontramos que es verdad que hay unas ciertas diferencias, ¿no? Diferencias como hay una mejor iluminación,
los lugares en los que se desarrolla lo que vemos son menos sórdidos, ¿no? La pornografía tira mucho de sordidez, la más consumida. Estos vídeos son menos sórdidos. Además hay un poco de historia al principio, ¿no? En lugar de mostrarte una penetración anal doble en el primer plano, pues te muestra que en un primer momento estaban en la cocina y al ir a coger el tetrabric de leche sus manos se rozaron y entonces subieron corriendo al dormitorio y luego te ponen la doble penetración anal. O sea, quiero decir que básicamente te está mostrando un poco lo mismo, pero con ciertas cositas cambiadas, ¿no? Yo creo que esta es la primera idea por la que podemos decir esto de que no existe la pornografía feminista. Pero la segunda, que a mí me parece incluso más importante, es en referencia a cuándo y por qué aparece esta idea de hagamos un porno feminista. Mirad, esta época en la que hemos dicho que la pornografía aparece en esta edad de oro del porno son los años 70. Bien, en los años 80, todo el movimiento feminista y toda la teoría feminista estaba centrada en analizar y deslegitimar la pornografía. O sea, la pornografía estaba en el centro del activismo de las mujeres feministas en esas décadas, ¿no? Y fijaos qué curioso, es en este momento en el que de pronto surge la feliz idea de hagamos una pornografía feminista, ¿no? Cuando a las mujeres feministas además se las empieza a llamar mojigatas, reprimidas, puritanas, etcétera, etcétera, entonces aparece esta idea de hagamos una pornografía feminista que por un lado evitaba que a las mujeres se las llamara reprimidas y puritanas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurría? Pues lo que ocurría es que si no tenemos perspectiva crítica, nos puede colar que esto sea una solución al problema del que venimos hablando, ¿no? Vale, tenemos un problema con esta pornografía, pues hagamos una pornografía feminista, venga, adelante, ¿no? Pero es que eso no es una solución al problema, porque las feministas no estaban ni estamos criticando la pornografía porque haya poca variedad. No nos estamos quejando de que no haya suficiente pornografía. Estamos denunciando que la pornografía que existe y la que los varones consumen masivamente colabora con la reproducción de la violencia sexual. Por tanto, hacer otra pornografía no soluciona el problema. O sea, esta idea nació como una forma de cambiar el foco del debate. O sea, pasaban de estarse preguntando qué hacemos con la pornografía que existe, que es un problema, a estar diciendo, no, hombre, hacemos otra pornografía. Claro, de manera que de alguna manera se invisibilizaba el problema, ¿no? Pero pensad que incluso aunque hacer esa pornografía feminista fuera posible, estamos hablando de un problema estructural. ¿Qué pornografía querrían ver los hombres? La que ven ahora. Porque la masculinidad sigue construyéndose de esta manera. Y por tanto, esa pornografía feminista, si fuera posible, no sería la que desean consumir los hombres. Eso está claro. Consumirían la que desean consumir, que es la que de hecho consumen, ¿no? Claro. ¿Y qué hacemos con los hombres? ¿Qué hacemos con...? Esto es un problema. ¿Qué hacemos con los hombres? Con los que son pequeñitos, hoy en día, educarles de otra manera, desde luego. O sea, quiero decir, la educación es una herramienta, desgraciadamente, a largo plazo, pero con la que se pueden hacer muchas cosas. Yo siempre digo que educar a los niños desde que son muy pequeños en la empatía hacia las mujeres es fundamental, ¿no? O sea, cuando hablamos de una educación sexual, muchas veces se piensa que estamos hablando de enseñar a los chavales a, no sé, a realizar una felación. No, discúlpame, no va de eso, ¿no? Cuando hablamos de una educación sexual para prevenir la violencia sexual, estamos hablando de una educación para la igualdad. Estamos hablando de una educación en la cual a los niños con 3 años lo que se les hace es enseñarles, o sea, potenciarles la empatía, enseñarles a ver a las mujeres, a sus compañeras, a las niñas como sus iguales. Claro, el momento en que consigamos que un chaval con 11 años se encuentre la pornografía y sienta lo mismo que sentimos nosotras, y lo que se plantee no es, jo, esto como mola, lo que le hacen a esta tía, sino, espérate, esta tía no quiere, a esta tía le duele, a esta está gustando. O sea, ¿por qué este tío quiere hacer esto si está claro que a esta mujer no le está haciendo disfrutar, ¿no? El momento en que consigamos que eso sea lo que piensen los chavales cuando se encuentren la pornografía, tenemos la batalla ganada. Esto está claro. ¿Qué hacemos con los hombres que no quieren renunciar a los privilegios o, en otras palabras, que no quieren asumir que no son superiores a las mujeres? Bueno,
esos hombres, desde luego, a nosotras nos van a escuchar menos que a vosotros. Yo creo que ahí, Octavio, tenéis un papel, como ya sabes, muy relevante, ¿no? Pero tenemos muy estudiado qué es lo que lleva a los hombres a sentir ese deseo de estar por encima de las mujeres, ¿no? Son caminos que hay que recorrer a la inversa. Hay que trabajar pues, muy poquito a poco con ellos para ir entendiendo por qué necesitan sentir esa superioridad, desde cuándo les viene esa idea, para qué les ha servido y cambiar todas las atribuciones que tienen con respecto a esa idea de ser un machote, ¿no? Que pase de ser algo muy guay a ser algo que básicamente es ridículo, ¿no? Pero claro, eso es un trabajo que es muy de a poquitos y que además, de nuevo, al hablar de un problema estructural, tiene que ser solucionado de manera estructural, ¿no? Mientras todos los medios de comunicación, manifestaciones culturales sigan transmitiendo que ese modelo de masculinidad es el que equivale al éxito y al reconocimiento social, el trabajo va a ser mucho más difícil. Hola, buenos días. Encantada, muchísimas gracias por la ponencia que has hecho. Mi nombre es Valeria y yo, como feminista reciente, ¿vale? Que nada, hace 6 años que he abierto los ojos y intento salir del patriarcado en el que me he criado. Tengo 40 años, así que tengo mucho que quitar del patriarcado anterior. He criado 2 hijos de 19 y 20 años en el patriarcado totalmente. Y claro, ahora me encuentro con un niños y una niña de 19 y 20 años. ¿Cómo hago yo como madre, que viene muy ligado a la pregunta que te hacía Octavio, para revertir sus 15 años y para que ellos aprendan y sean conscientes a partir de ahora de cómo es vivir dentro del feminismo, o cómo quiero que ellos comiencen a ver la vida ahora, que yo la he descubierto, claro, hace muy poco. Entonces también pues es más difícil. Muchas gracias. Es una pregunta muy buena, pero de alguna manera, ¿cómo ha sido para ti ese descubrimiento? Bueno, es un descubrimiento a base de haber sido maltratada de forma psicológica repetitivamente por un matrimonio de 20 años. He pasado por una asociación que me ha ayudado, de la cual he salido, y a raíz de ahí fue que yo empecé a descubrir no solo lo que era la violencia en general, sino pues todo lo que era el patriarcado, el feminismo y demás. Fue por una experiencia que tuve que vivir, sin más. Esto es muy habitual que a las mujeres nos pase que llegamos al feminismo desde ahí, desde distintas experiencias de maltrato, porque al final, en una u otra medida, todas nos vamos a encontrar o nos hemos encontrado pues, con distintos tipos de violencia, ¿no? por ser mujeres. Yo creo que ahí, desde la empatía, siempre se puede despertar esta conciencia feminista, en el sentido de que claro, al final todo el mundo está siendo socializado en un patriarcado, ¿no? Puede haber madres que a lo mejor pues, cuando nacen sus hijos sean feministas e intenten transmitirles ciertas cosas. Aún así el patriarcado sigue existiendo más allá, ¿no? Y el trabajo es arduo. Yo creo que de alguna manera no es tarde nunca para empezar a despertar esa empatía, ¿no? Para empezar a dar una visión crítica de la realidad, ¿no? Yo lo trabajo mucho con mis sobrinas, por ejemplo, que son, bueno, una de ellas es casi preadolescente, ¿no? Pero todavía es un poco niña, pero ya empieza a repetir estas cosas de la hipersexualización, de la... sí, bueno, de la pornificación al final de la cultura, ¿no? Y es como, vamos a reflexionar, ¿de dónde te viene esto? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, realizar un análisis que permita generar esa conciencia crítica con respecto a lo que se está reproduciendo, ¿no? Yo creo que eso, bueno, siempre se puede realizar y de hecho es una de las tareas que tenemos, está claro. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo me llamo Javier y, como bien has dicho, para, por ejemplo, evitarlo en los niños, sí que lo veo una solución, lo de educar desde niños, por supuesto, pero, por ejemplo, ¿qué solución verías tú para las personas adultas que consumen pornografía? ¿Cuál es la solución que verías tú más adecuada para
revertirlo, la situación. Para los hombres que consumen pornografía, la solución más adecuada, bueno, de alguna manera yo creo que cuando un hombre es capaz de consumir pornografía de manera cotidiana, ¿no? Y sabemos que son muchos hombres los que lo hacen, su sensibilidad con respecto a las mujeres es está bastante capada, ¿no? Y lo que hay es una desconexión empática brutal, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental trabajar con esos hombres, pero de la misma manera que se trabaja con hombres que ejercen otro tipo de violencias, ¿no? De la misma manera que tenemos que trabajar con puteros, con maltratadores, Es decir, estamos hablando de hombres que tienen interiorizada y que refuerzan de manera prácticamente cotidiana una excitación que está vinculada a la violencia contra las mujeres. Tenemos que trabajar con ellos en una sensibilización extrema, o sea, ellos tienen que entender qué es lo que están viviendo las mujeres que están al otro lado de la pantalla, por ejemplo. Tienen que entender cuál es la realidad de las mujeres que aparecen en la pornografía, en qué medida está vinculada a la prostitución, tienen que escuchar a las mujeres que han conseguido salir de la prostitución. O sea, el despertar en ellos la idea de que las mujeres somos también seres humanos, ¿no? Es una cosa que, bueno, yo no soy experta en ella porque vengo más de analizar el problema que de educación social o de otros ámbitos en los que se proponen más soluciones al asunto, pero yo creo que a nivel teórico eso es fundamental. O sea, desde donde yo estoy, creo que cualquier cosa que permita ayudarles a identificar bueno, la igualdad, el sufrimiento de las mujeres, que no sean capaces de excitarse con ello, o sea, cualquier propuesta ahí es bienvenida. Muchas gracias. Aparte de que es imprescindible que sigamos reivindicando, exigiendo una ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional, es decir, que sigamos exigiendo el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y que sigamos diciendo que estas manifestaciones patriarcales, como son la pornografía, como son la prostitución, no son compatibles con el avance hacia sociedades justas e igualitarias, ¿no? Y tenemos que exigir su abolición, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Mónica. Aprovechando que está Octavio y que estás tú en esta sala, hay una cosa que siempre me planteo y es cómo vemos, o sea, tú me has hecho ver que hay torturas que se practican a las mujeres, incluso asesinatos, muchos momentos que son situaciones que tienen que estar penalizadas por los distintos países. Si estos vídeos fundamentalmente se pueden hacer en Estados Unidos, en Canadá, o sea, donde sea, yo supongo que se está prostituyendo a niñas, se está violando a niñas. Correcto. ¿Cómo no hay ninguna ley que pueda ir contra esto? Esa es una pregunta fundamental. No existe ninguna ley que pueda ir contra esto, pero podría existir, ¿no? A nivel de legislación internacional. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy? Lo que ocurre a día de hoy es que la pornografía finalmente está moviéndose pues de manera online, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que cuando tú denuncias un vídeo, puedes denunciarlo o bien en la propia página de pornografía, ¿vale? O bien en una comisaría de policía, ¿vale? Entonces, si tú denuncias un vídeo pues, que contiene tortura o mutilación o que contiene una violación a una niña, no sé, de 5 años, y lo denuncias en la propia página de pornografía, te van a decir, demuéstrame que esto no ha sido consentido, en el caso de la mutilación, ¿no? Y en el caso de la niña, demuéstrame que esa persona realmente es menor de edad, independientemente de que estemos hablando de una mutilación brutal, independientemente de que estemos hablando de una niña que levanta 2 palmos del suelo. O sea, la página te va a decir, demuéstrame por qué tengo que bajar esto, y tú eso no lo puedes demostrar. En la policía te van a tomar nota y te van a decir prácticamente lo mismo porque tampoco tienen una herramienta con la que perseguir esto, ¿no? Cuando consigues de alguna manera que un vídeo lo bajen porque es tan extremo que está claro que este no tiene vuelta de hoja,
ocurre lo siguiente, que es que ese mismo vídeo que estaba en esta página de internet, pues resulta que esta página de internet pertenece a una gran compañía, ¿no? Por ejemplo, Pornhub pertenece a MindGeek, ¿vale? Pero MindGeek tiene otras 5 páginas de pornografía más. Entonces te la va a quitar de aquí, pero te lo va a subir mañana en este. ¿Por qué? Porque hay hombres que quieren verlo. Y eso a ellos les da dinero. A MindGeek le da dinero, claro. Entonces esto es lo primero que pasa. Hablando dentro del Estado español. Pero luego pasa otra cosa, que es la siguiente. No tenemos un derecho internacional para perseguir este tipo de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de un vídeo que no sabemos cuándo ha sido grabado, cuántos años han pasado, no tenemos ni idea, ni dónde. Y como no sabemos ni dónde ni cuándo, no sabemos qué leyes regían cuando se grabó, ni dónde están esas personas, ni si esa mujer sigue viva o muerta, o esa niña, no tenemos ni idea. Tampoco tenemos ni idea de esto, ¿no? De cuáles son las leyes del país en el que se ha hecho esta grabación y de si eso es ilegal o no. Pero es que resulta que esa grabación está subida en un servidor y el servidor está en el fondo del Océano Pacífico y se está viendo con una IP que es una IP de Rusia. Entonces, ¿qué ley prima en todo esto? Claro, quienes son juristas y demás, siempre dicen que a nivel de derecho internacional es una cosa que se podría hacer, pero de hecho no se está haciendo. Y no se está haciendo, imagino, entre otras cosas, porque estamos hablando de una de las industrias que más dinero mueve a nivel mundial, ¿no? Que es la industria de la explotación sexual de las mujeres y de las niñas, pornografía y prostitución. Hablamos de un nivel de poder que muy probablemente quienes no quieren que esta industria caiga ya se hayan encargado de buscar quiénes podrían tirarla y de hacer que no les compense. Quiero decir que estamos hablando de unos niveles, de unas esferas de poder y de riqueza que son inimaginables, ¿no? Al igual que de violencia. Entonces, ¿se podría perseguir? Sí, claro que sí. ¿Tenemos que reivindicarlo y tenemos que exigirlo? Sí, claro que sí. Pero, de hecho, hoy en día no se está haciendo y esta es un poco el panorama, ¿no? Y la argumentación con la que nos encontramos cuando hacemos esta pregunta. Hola Mónica, gracias por tu trabajo, no solamente lo de hoy, por el trabajo que vienes haciendo tantos años y concienciando sobre esta realidad. Yo me pregunto muchas veces que si 4 de cada 10 hombres ven pornografía, ven la violencia, está en la sociedad en todas partes, ¿cómo es posible que al menos no se percibe que los padres, las madres, que estén preocupados por esta situación y que se trate de educar en esta realidad? Porque nosotras desde la Red Cántabra contra la Trata, que vamos a los institutos, hay problemas en muchos sitios, en los colegios para ir, y cómo es posible que en la sociedad no se perciba este riesgo tan tremendo que se está viviendo. Gracias. Un apunte solo, que es 4 de cada 10 hombres son los que prostituyen a mujeres. Los que ven pornografía probablemente sean muchísimos más de 4 de cada 10. Claro, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí son varias cosas. En primer lugar, que hay una legitimación de la pornografía brutal. A día de hoy se sigue entendiendo que la pornografía es un entretenimiento inocuo, algo personal y privado, donde nadie puede meterse y que cualquier problema que tengas con la pornografía se debe de nuevo a la censura, al puritanismo, a la represión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y esto lo vemos a día de hoy, entre otras cosas, porque cuando lo defendemos en público se nos sigue acosando de una manera brutal con ese tipo de deslegitimaciones, ¿no? Que muestran que no se ha entendido nada. Entonces, por un lado tenemos esto, que es que en la sociedad, y más aún a raíz de este proceso que se conoce como la pornificación de la cultura, la pornografía está completamente legitimada, como algo inocuo, como un entretenimiento más. Sí que se permiten algunas críticas, como podemos criticar cuando la ven menores, o podemos criticar cuando está hecha con víctimas de trata, pero no podemos criticar la existencia de la pornografía, ¿no? En general, porque quiénes somos para decidir lo que cada cual puede hacer en su casa, ¿no? Bien. Claro, y luego por otro lado tenemos este problema con la educación sexual, que es que desde distintos sectores, muchas veces pues de ultraderecha o sectores muy católicos, o en fin, hay situaciones en que algunas personas que se mueven en esos círculos consideran que cuando hablamos de educación sexual estamos hablando, como dije al principio, de
enseñar a realizar prácticas sexuales, nada más lejos. O sea, quiero decir, cuando hablamos de educación sexual, las feministas en ningún momento estamos hablando de enseñarles cómo se hace una felación o cómo practicar una penetración vaginal. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de dar unas herramientas que permitan prevenir la violencia sexual. Estamos hablando de hacer una sensibilización en contra de la violencia, en contra del consumo de prostitución, en contra del consumo de pornografía, que pasa por todo lo que hemos dicho, de desactivar la masculinidad, de potenciar la empatía, de potenciar la idea de que las mujeres somos seres humanos iguales a los hombres, etcétera, etcétera. Pero esto no se entiende así. Y no se entiende así, entre otras cosas, bueno, pues porque de nuevo hablamos de una industria multimillonaria que ya se encarga de que, no sé, en los medios de comunicación, en la televisión, en la cultura mainstream, la propia pornografía esté completamente legitimada y la educación sexual aparezca criticada desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, estamos hablando finalmente de desactivar un engranaje social que consta de muchísimas piezas diferentes, ¿no? Entonces es complicado, pero claro, tenemos que cada cual tiene que estar con su piececita, pero son muchas, sí, son muchas. Bueno, ya hemos llegado a la hora. Muchísimas gracias, Mónica, por tu exposición y muchas gracias a todos los que habéis venido. Esta tarde seguimos a las 4. Gracias. Muchas gracias.